Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa del Canal 17 en español, Opiniones, y les saluda Pedro Corzo. Hoy vamos a hablar de un país sumamente importante, de un país relevante, un país con una historia muy rica y con gobiernos muy contradictorios, muy criticados, a los cuales los cubanos por lo regular no le profesábamos grandes simpatías, por no decir que ninguna. Me refiero a México. Y vamos a hablar de México con un cubano que vive en ese país hace 44 años. O sea, lo conoce bastante a fondo. Un cubano que estuvo preso en Cuba durante varios años. Un cubano que es empresario, ha tenido la oportunidad en México que no tuvo en Cuba de ser empresario y a la vez escritor, autor de varios libros, entre ellos Campos de concentración, el presidio político cubano, Esclavos del Caribe, escrito en forma de poesía, y varios libros más, Dios al desnudo, El clan del poder, y 2 tomos de otro libro de poesía, De luz y de sombra. Me refiero a ese cubano que nos visita de Ciudad México, Alfredo Goenaga Did. Alfredo, bienvenido. Gracias, muy amable. Es para mí un gusto, un privilegio estar aquí. Alfredo, ¿cómo compartes la vida en México de ciudadano activo, porque tienes una empresa, y a la vez dedicarte a escribir? ¿Cómo puedes hacer ambas cosas? Pues bueno, sí es trabajoso, porque mayormente hay que recurrir a las noches o la tarde-noche para escribir, ¿no? Escribir de día es casi imposible. Entonces uno a través del tiempo pues se acostumbra uno. En las noches cuando adelanto más, ¿no? Dependiendo del libro de que se trate. Porque por ejemplo Campos de concentración, pues sí, fue un libro muy delicado, muy profundo. Pero fueron tus experiencias directas. Mis experiencias directas y el tiempo que estuve ahí fue algo así como la antesala del infierno. Sí, la prisión es dura en cualquier lugar del mundo y creo que en Cuba es particularmente dura. Muy dura, allá es excesivo. Todo lo malo, lo que huela malo, más lo que inventan, se hace en realidad allá. Vamos a ir a México directamente y te felicito por tus libros, que tengo el honor de tener varios de ellos. Gracias. Y realmente no pierdas ese hábito, porque los que hemos tenido la experiencia de un régimen totalitario como el cubano, creo yo, tenemos el deber de poner esa experiencia, de divulgar ese conocimiento, para que otros pueblos no caigan en los errores, que nosotros hemos incurrido, en las fallas que hemos tenido como pueblo. Sí, Sin duda alguna las hemos tenido. Estoy totalmente de acuerdo, hay que denunciar mientras tengamos vida, todo el tiempo, lo más que se pueda, cada cual desde su trinchera. Creo que hay que combatir al comunismo, ¿no? Porque ha sido algo muy difícil, ¿no? Alfredo, llegaste a México en el año 80. Sí, llegué el 3 de marzo del 80 a las 10:10 de la noche. ¿Recuerda quién estaba de presidente? Sí, en esa época estaba Echeverría. Echeverría, que fue un amigo de Castro. Sí, muy amiguito. Echeverría visitó a Cuba en varias ocasiones. Bueno, los presidentes mexicanos, salvo muy contadas excepciones, muy amiguitos, siempre fueron muy amigos del castrismo. Eso es correcto, eso es correcto. Todos, con alguna que otra ridiculez por parte de uno de esos presidentes. Yo los viví uno a uno y, bueno, para mí México es mi patria adoptiva, ¿no? ¿Te sientes bien en ese país? Yo le estoy muy agradecido al gobierno bastante y sobre todo al pueblo de México, ¿no? Esa simpatía que ellos sienten hacia los cubanos, nos unen muchos factores, ¿no? La música, el deporte, y puedo garantizar que somos los preferidos en México, de toda Latinoamérica. Eso es muy cierto. Hay que recordar que muchos artistas cubanos en la época republicana, antes de triunfar en Cuba, triunfaban en México. Como Benny Moré, Pérez Prado, hasta donde sé. Entonces, pues sí, ya con esos antecedentes. Y en el box también, en Mantequilla,
Así también no conocía eso. El Mantequilla Nápoles fue famoso, bueno, fue un gran boxeador, ¿no? Hasta donde sé. No correspondiente a mi época, pero bueno. Pero sí, siempre esa simpatía ahí está. Y eso nos ha ayudado un poco, en parte. Porque también sucede que, bueno, aquí somos muchos millones de cubanos, de hecho, que han construido Miami. Es algo histórico, que han contribuido grandemente al desarrollo nacional de Estados Unidos. Hay todo prestigio y de una manera, aún con nuestras divergencias, que supongo que las haya, pues nos une una misma causa, ¿no? En cambio, en Latinoamérica muchas personas simpatizan pues, con la izquierda. En México se aprecia una fuerte simpatía por parte de amplios sectores de la población con políticos identificados con la izquierda política. Eso es totalmente correcto. Yo siempre he pensado que, como digo a veces, que si en la Segunda Guerra Mundial conocimos a Paul Joseph Goebbels, el publicista famoso del nazismo y de Hitler, pues también he dicho que cuando triunfa la Revolución Cubana, muy rápidamente, Fidel Castro y sus secuaces se convierten son de hecho precursores, desde mi punto de vista, de la desinformación moderna. Y se dieron inclusive el lujo de crear un producto mercadotécnico desde el punto de vista político, vendiendo la figura de Che Guevara hasta la fecha. Y aún sus descendientes de ellos ganan dinero todavía de esos negocios. Así pasa, así pasa. Vamos a irnos a México porque si nos ponemos a hablar de Cuba, claro, es nuestra pasión, la compartimos profundamente, vamos a dedicar el programa y no es justo, con todo no es gusto. apropiado. Acabo de escucharte decir que te encuentras bien en México, que el país te ha tratado bien y que te ha permitido crear una familia y tener espacios en esa sociedad. Pero hablemos de política. Okay. ¿Cómo tú aprecias la reciente elección de la candidata electa que la identifican con una mujer de izquierda? Recuerdo que el presidente colombiano Gustavo Petro la felicitó, según él, porque esta señora los había ayudado a ellos en la época de las guerrillas castristas del M-19. O sea, una mujer totalmente identificada con la izquierda política próxima al marxismo. Yo diría que sí. Yo diría que sí porque parece ser una tendencia siniestra del mundo actual en el que vivimos. Tomar la teoría supuestamente color de rosa, la más bonita, la gran utopía del comunismo, para fascinar a las multitudes y al mismo tiempo apoyarlos con capitales muy fuertes que controlen las naciones, ¿no? Pero tú como empresario entiendes que los sectores capitalistas estén apoyando a estos políticos de izquierda. En realidad, por ejemplo, en México, cuando toma el poder Andrés Manuel López Obrador, pues evidentemente yo me preocupé, porque sabemos que es un hombre que es de izquierda. Sin embargo, transcurrieron los meses y los años y empecé a ver rápidamente que al menos en esos momentos se respetaba la propiedad privada, inclusive las grandes inversiones extranjeras de una cantidad de obra que a través de 6 años se han implementado. Entonces, como yo digo... O sea, el ritmo político, económico de México siguió igual con López Obrador, no hubo cambios radicales. No hubo cambios radicales, continuó la empresa privada, pues digamos ciertas libertades de expresión, libertad de creencias. Entonces, porque si hubiera sido lo contrario, al primer síntoma yo me hubiera largado de allá. Ya estuviera aquí desde hace tiempo. Desde luego que uno está siempre observando, ¿no? A ver qué va a continuar ahora, a ver cómo se comporta la política, ¿no? Pero allá no tenemos problemas. De hecho, el peso mexicano hasta donde se ha recuperado. Eso no se veía en 60 años. Sabemos que X refinerías ya son propiedad de México o del gobierno o lo que sea, con participación, al igual que otras obras de la empresa privada extranjera.
Por eso es que yo he permanecido allá. López Obrador, las promesas que hizo, que fueron muchas durante sus diferentes campañas hacia la presidencia, porque hay que recordar que López Obrador fue por lo menos 2 veces candidato antes de ser electo presidente de México. Es correcto. López Obrador hizo muchas promesas, entre ellas cambiar a México, cambiar la estructura política mexicana, buscar reformas económicas. ¿Qué hizo realmente en ese aspecto? Bueno, él desde el punto de vista social hizo cosas, yo diría que importantes, ¿no? Por ejemplo, a los minusválidos les da una pensión. A las personas, pues como yo, de la tercera edad, ya a partir de los 60 años, les dan una pensión. También crearon ellos un plan para apoyar a los jóvenes. Un plan interesante porque la empresa privada, el objetivo de este plan era que los jóvenes aprendieran un oficio, algo, para que no se dedicaran a cosas malas. A la delincuencia. A la delincuencia. Y sí, es un plan muy, yo diría que constructivo. Inclusive el empresario no tiene que pagarle sueldo a esos muchachos, los paga el gobierno. También, como le comentaba, los minusválidos, hay un plan para el ecológico, ha sembrado millones de árboles, y así sucesivamente, ¿no? Y también han construido obras, se rescataron todo lo del petróleo, ¿no? Todas las refinerías, ya 2 o 3, compraron una aquí en Texas. Bueno, lo rescató también, que está ayudando a la dictadura cubana enviándole petróleo. Sí, el problema es ese. Sabemos bien, muy bien, que este presidente que ya va de salida, al igual que los anteriores, y con más énfasis. Sí, con una mayor vehemencia. Con más vehemente, él aplaude a Fidel Castro y a su pandilla. Eso es algo que para nosotros, que conocemos la verdadera historia de Cuba, el sufrimiento de todo un pueblo, pues es algo que no nos puede agradar, ¿no? Entonces, de la economía, México ha levantado, se ha recuperado el peso mexicano, cosa que en 60 años nunca se vio. Y todo eso, pues suena bien, ¿no? Sin embargo, habría que ver el trasfondo, pero de que hay una simpatía, conforme la tiene mucha gente allá por parte del presidente actual y algún que otro gobernante en México, eso está más claro que el sol, ¿no? Ahora, se podría decir que López Obrador ha tratado de reconstruir a México como país sin mayores percances para los derechos y las libertades de los ciudadanos, pero que su política exterior, particularmente la que está orientada a América Latina, pues ha sido una política negativa para esos mismos derechos. Sí, de alguna manera, cuando el presidente actual comienza a implementar sus planes, que llegaron a crear una satisfacción en la gente, en la población, y todo esto, en más de una ocasión es público que él pretendió esos mismos planes, que pasarlos a Centroamérica, a otros países. En eso nunca prosperó. O sea, él trató de que lo que estaba haciendo en México, reproducirlo en Centroamérica, por ejemplo. Sí, eso yo lo escuché más de una vez en discursos de él, y cuando lo escuché sabía que eso no iba a ser posible porque cada país tiene su contexto, su tipo de gobiernos, cuestiones como la droga, que también son núcleos de poder. Entonces, pero sí, a nivel de México le ha funcionado todo, yo diría que bastante bien, por eso es que ganó con tanta amplitud, ¿no? La Claudia Sheinbaum, que de alguna manera uno, bueno, de acuerdo a la percepción de cada cual, se vislumbraba que iba a ser ella, ¿no? Otro cambio de la política de México
bajo el mandato de López Obrador fue contratar una gran cantidad de galenos cubanos, de médicos cubanos. Bueno, es que Eso no se había hecho en gobiernos anteriores, no se había hecho. de esa manera así no, No. no. Y es primera vez que sucedió en México. Nosotros los cubanos sabemos bien el trasfondo de eso. Eso es tráfico humano. Tráfico humano y sabemos que los médicos en Cuba, si tienen una bicicleta para transportarse, ya son afortunados. Yo tuve el gusto de conocer a un gran cirujano y un médico en Cuba que cuando lo vi en una bicicletita hasta me dolió, porque era una muy buena persona, gente muy capaz. Entonces sabemos bien que eso rinde durante décadas, rinde buenos dividendos para el gobierno de Cuba, que se queda con muy buen dinero. No estoy seguro, La mayor pero parte del dinero que reciben los médicos se queda del gobierno cubano. sí. La cifra una vez la leí, creo que eran 32.000, no sé cuánto. Una cantidad muy fuerte. Y sabemos que le pagan al médico cubano, le dan 200 pesitos. Una miseria. Una miseria que es para llorar, ¿no? Es una vergüenza eso. Entonces, es uno de los tantos negocios de Fidel Castro y su pandilla, como Y diría. López Obrador en eso ha beneficiado al gobierno cubano al enviarle también petróleo. Sí, al enviarle petróleo y otros insumos, algo de alimento, también en la pandemia. Y bueno, quizás en la pandemia, pero la política, no sé, es algo que no siempre va a respetar una pandemia, ¿no? No, jamás. Hay de todo. Hay Y de se todo. juegan todas las pelotas. Sí. En relación a Sudamérica, al modelo político implementado en Venezuela, la autocracia de Nicolás Maduro, el régimen de Daniel Ortega, ¿cuál ha sido la actitud de López Obrador? Pues mire, en realidad lo que es Venezuela, a partir de Chávez, ese fue el discípulo número 1 de Fidel Castro. Y todo lo que se deriva del presidente actual y todo, por ahí va más o menos, ¿no? Porque ese era uno de los temores en México cuando ganó Obrador, que Cuba se convirtiera en una Venezuela. Y estuvieron diciéndolo durante años, pero afortunadamente no sucedió. López Obrador no convirtió a México en Venezuela. No, porque nosotros ahí hay propiedad privada, libertad de creencias, se puede emprender lo que uno quiera. ¿El periodismo no ha tenido problemas bajo el mandato de López Obrador? Bueno, el periodismo sí ha habido una lucha de poder pero muy fuerte. Sí. Sí, es algo gigantesco, porque la oposición, desde que comenzó Obrador, ha sido una lucha constante, todos contra el sistema de Obrador. Y decían el cuento de que era comunista. Pero bueno, nosotros sabemos que para ser comunista hay que negar la individualidad, hay que negar la propiedad privada y la libertad de creencia. Y eso en México hasta ahora no ha ocurrido. No sabemos después qué vaya a suceder. Ahora ¿Teme usted que esta señora Charbón sea más radical que López Obrador? Indudablemente. ¿Va a ser más? Yo diría que más. Porque uno de los detalles que ha tenido el presidente actual, bueno, en principio es un hombre, en mi opinión, muy inteligente, pero ha dicho, por ejemplo, abrazos, no balazos. Y está bien. Pero eso se lo dio a la droga. Ajá. Porque, que solo entiende de balazos. Porque él no quiso enfrentar, o no pudo, nunca se le ocurrió, no sé, los carteles. A los cárteles en México, porque son muy poderosos. Allá hay zonas, pueblitos, zonas donde no se puede entrar, ni el gobierno, ¿eh? Entonces yo pienso que fue una actitud inteligente de él, no porque se puede presentar una guerra civil fácilmente. Inclusive se saben que los narcos están pero muy bien armados, tanto que asombra. Entonces, desde ese punto de vista, yo pienso que este hombre
pues actuó así para poder gobernar, a ver qué podía hacer, ¿no? Y de ahora en adelante, ya con la nueva presidenta, ahí habría que ver. Porque hay también ciertas circunstancias. Hay una fundamental que se la quiero comentar. ¿Cuál es? Adelante. Y creo que puede ser interesante. Las refinerías, el paso transoceánico, que va a ser un negocio muy fuerte. ¿Por dónde hicieron el paso transoceánico? Es por el norte, por el sureste de México, para unir los dos océanos. Por la zona de Yucatán. Ajá. Ya lo terminaron y se sabe Eso que... sería competencia con el canal de Panamá. Ah, no, y lo va a desbancar, porque casualmente el canal de Panamá tiene problemas en los últimos años, como que Sí. se está hundiendo, usted sabe. Y Y bueno, por falta de agua también. ese negocio, las refinerías, también el Tren Maya, hay un detalle aquí, que no todos lo visualizan donde yo vivo. Es el asunto de que todas esas obras han sido construidas por profesionales y trabajadores del ejército. O sea, el ejército es el que ha construido todas esas obras. Sí. No han sido obras de la empresa privada, han sido obras gubernamentales. También debe haber alguna inversión privada. Al igual que México debe tener alguna participación. Pero es el control, es el ejército. Y lo que habría que ver es qué sucede ahora en el nuevo gobierno que entre. Porque pocas veces se ve eso en la historia. Es decir, la empresa privada la crean los particulares. Y algún político, bueno, tiene derechos también a tener su negocio. Pero ya cuando esto se centraliza en el poder militar, que alguna ganancia, algún interés han de tener. Seguro. Eso es evidente. Entonces hay que esperar cómo se desarrollan los acontecimientos, pero como me preguntaron una vez, de las pocas entrevistas que me han hecho en mi vida, también llegué a considerar que hay que tener cuidado ahí porque podría ser como una dictadura militar, como un sector, porque no hay gobernante que pueda gobernar sin el apoyo del ejército. Y ese sí se ¿Y esta señora usted cree que tenga más? Algunas personas han acusado históricamente a López Obrador de no ser un hombre completamente democrático, de tener apetencias dictatoriales. Durante su mandato se le apreciaron esas tendencias, ese deseo de desplazar a otras personas y de ocupar él el lugar más preeminente. Pues mire, sí, la respuesta es sí, porque es como todo, siempre hay una oposición y parte de esta, pues tiene fundamentos en ser opositor, ¿no? Y hay otros que lo que se dedican es al aprovechamiento personal, ¿no? Y sí ha habido, se dice que él sí tiene poder. Y como ha otorgado tanto a las personas que menos tiene el apoyo de mucha gente. Pero sí se Y porque él sabe. desarrolló una política clientelar de regalar dinero público, tal y como hicieron los Kirchner en Argentina, de comprar votos, con otras palabras. Sí, y también una política excesiva, porque está bien dar, apoyar a los demás, creo que es humano, pero no excederse, porque entonces hay ciertas personas que No creas parásitos. se convierten en mantenidos, Sí, en parásitos. Sí. Nos quedan 4 minutos. Me Ok. gustaría que hablaras de la presidenta electa que fue alcalde de Ciudad México, si no me equivoco. Sí. ¿Cómo fue ella como alcalde? Pues digamos que bastante bien, bastante bien. Sin embargo, me llamó la atención algo que sucedió hace como 10, 11 meses, que aprobaron allá la ley del uniforme neutro. ¿Qué es eso?
El uniforme neutro tiene una serie de pretensiones a nivel mundial que yo creo son muy, muy difíciles, dolorosas. Los niños, a partir de la primaria, a partir de los 4 años, los niños ya pueden ir a la escuela con saya, con falda. Y las niñas pueden ponerse pantalones. Así comenzaron en otros países. Eso es el uniforme neutro. El neutro, que ya está aprobado. O sea, como que no hay sexos definidos, sino que cada quien... Sí, y hay países donde ya no hay baños para Pero niños. ella lo aprobó en Ciudad de México. Sí. Y también después se vio una noticia allá que en California, en Baja California, ya andaban en lo mismo, pero más avanzado. El problema es que cuando eso crece, los padres no tienen derecho sobre eso. A mí lo que me llama la atención es que México, que tiene un historial, según los conocedores, un historial machista, de que el ciudadano mexicano masculino se cree que se la sabe toda y que lo tiene todos los poderes, haya elegido a una mujer como presidenta, creo que eso es un gran avance. Y segundo, de que esta señora, siendo alcalde de México, haya dispuesto ese uniforme neutro y no haya tenido una gran resistencia. Sí, eso, hasta donde sé, ya lo hicieron ley. Su trabajo ha sido bueno, pero ese detalle y algún que otro detalle más, pues ya, al menos desde el punto de vista de... ¿A ti te preocupa? Mucho, demasiado, porque ya no va a haber baño para niños, para niñas, o va a haber un tercero, métanse ahí, libertad. Te hago una última pregunta, libertinaje. porque el tiempo se nos acabó. Sí, caray, vuela. ¿Consideras que López Obrador simple y llanamente ha sido una avanzadilla y que realmente las pretensiones de control social, de manipulación política, van a empezar con la señora Sheinbaum? Yo diría que sí. Y diría también que no es un asunto únicamente para Cuba, sino que hay personas muy poderosas que van por todo. Aún más hoy día, con el gran desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Tú crees que estamos en peligro? Yo pienso que la humanidad está viviendo los momentos más peligrosos de toda su historia, porque creo que podría ser, es un arma de doble filo, definitivamente el final de esta humanidad como la conocemos. Y si miramos los laboratorios, la tecnología actual, que ya se pueden clonar cosas, en fin, es algo... Es peligrosa la situación que hay. Alfredo, muchísimas gracias por haber estado en el programa. No, al contrario, yo le agradezco a usted que me haya recibido y estamos para Muchísimas gracias, gracias a ustedes por haber compartido con nosotros su tiempo. Tengamos siempre presente lo que afirmaba el apóstol José Martí. La palabra es para decir la verdad y no para encubrirla. Los esperamos el próximo domingo. Gracias.